Muy buenas tardes o muy buenas noches, donde te encuentras cuando mires este video. Es de tarde o buenos días y de día. Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Aguedita Antigua y en esta tarde quisiera impartir la palabra de Dios. Ese pan de vida, como la misma palabra lo dice. Pero antes de impartir la palabra, quisiera entrar en un momento de adoración, un momento de alabanza. Algo que a mí me ha impactado de estas alabanzas y quisiera compartirlo un poquito contigo en este momento. Aleluya. Pensar que hay un Dios, mi alma Se regocija porque ha llenado a mi alma esa paz y esa calma. Sí, así mismo. A donde te encuentras, levanta tus manos hacia los cielos Creo que más de alguna vez, y dale gracias al Señor por la paz que da, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento, por esa paz que no importa en las circunstancias que tú te veas. En la paz de Cristo es sobre todo y en todo para cada uno de nosotros los seres humanos. Aleluya. Oh, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo es tu mirar. Qué bello Cuando Él habla a mi alma, y qué bello es estar con Él. Pues estar con Él estoy en la totalidad. Levanta tus manos a los cielos y dile qué lindo es su mirar, qué lindo cuando Él habla a mi alma, y qué bello es estar con Él, porque estando con Él nada me faltará. Damos la gloria y la honra al Señor. Así con esa alabanza en el background, quisiera entrar en la materia de la palabra de Dios. Y en esta tarde tan preciosa, ¿y por qué digo preciosa? Porque todos los días cuando estamos en el Señor son preciosos. Él nos da la fuerza y nos da la alegría para seguir hacia adelante. Quisiera rapidito irme al libro de Juan, capítulo 14, y voy a estar leyendo del verso 8 al 11. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las cosas. Verso 11. Créeme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Damos gracias al Señor por su bendita palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde por esta palabra. Gracias porque ha sido de beneficio para mi vida. Yo te pido que cada vida, cada alma que pueda escuchar humildemente, Señor, lo que voy a exponer a través de tu Santo Espíritu, de tu guianza, sea de beneficio para aquellos que te conocen y para aquellos que no te conocen también puedan ver ese Dios grande y poderoso y maravilloso que eres tú. Yo me humillo delante de tu presencia, Padre. Yo me despojo del yo para que seas tú obrando a través de esta palabra.
oh Dios del cielo, que no sea mi persona, sino mi labio, mi boca hablando, Padre Santo, lo que tú quieras que yo hable en este momento. Someto cada miembro de mi cuerpo, mi mente, a la obediencia de ti, Padre, para que a través de esta palabra, Señor, pueda fluir y a través del Espíritu Santo pueda impartirla a aquellos que la necesiten. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, queridos amigos, le he puesto por tema este mensaje: conociendo al Creador. Es como un tipo de pregunta, conociendo al Creador. Pero quisiera en esta tarde, estuve indagando y busqué qué significa conocer. Y en el diccionario de la lengua española, conocer, la palabra conocer dice tener información profunda, conocimiento de algo o de alguien. En cuanto a lo bíblico, significa que Dios desde antes ha conocido al hombre en el contexto de toda la omnisciencia. Repito, en lo bíblico, que Dios ha conocido de antemano al hombre en el contexto de toda la omnipotencia. Omnipotencia es que Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Dios todo lo puede. Y en ese contexto, la palabra conocer, Él no ha conocido, Él no conoce. También la palabra conocer, en el Antiguo Testamento podemos encontrar donde esa palabra se usaba para las parejas, para cuando se casaban, porque dice en la palabra de Dios, las escrituras, que Abraham conoció a Sara. Pero aquí este conocer es de que ellos se iban a casar y van a tener una intimidad. En esto se refiere. Y me quise enfocar en buscar los diferentes significados, porque el conocer del casarse no es el que quiero tocar en esta tarde. Quiero basarme en lo que es el conocer a Dios, como le puse por tema, conociendo al Creador. Él es nuestro Creador. Dice la palabra de Dios que en Génesis que todo fue creado por Él, que Él creó los cielos y la tierra, que Él creó lo que se ve de lo que no se veía. Entonces, cuando venimos al Señor, sabemos que muchos dirán, pero yo conozco al Creador, yo he conocido, yo soy servidora. Y incluso me podía decir los años que tiene ya de conocer al Señor. Y es muy lindo, es muy importante, los años son importantes, pero quiero hablar más de que no tan solo años, sino de la intimidad, de qué es el conocer al Creador. La palabra de Dios dice en Salmo 13, hablaba el salmista David, dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. O sea, Dios ya conocía desde que Él, antes de nacer, Él lo conoció. Él conoció a David y sabía el propósito que iba a haber en David. En ese conocer es que me quiero enfocar. También la palabra de Dios habla un siervo que fue tentado en todas las cosas, las áreas que un ser humano puede soportar. Y es muy mencionado en mensajes, y es de Job. Sabemos que Job, Satanás andaba rondeando la tierra y le dice el Señor: Satanás, ¿qué haces? Dice: viendo a ver. Y tocó de que solo para que Dios le permitió a Satanás que tocara lo material, lo físico, la familia, porque Él le hizo, como podemos decir,
como cuando tú apuestas de que Job no le iba a ser fiel si no le quitaba todos sus bienes. Y si usted sabe la historia, entonces en ese proceso fue duro. Y dice Job, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque en esos momentos sabemos que él perdió todo su ganado, era un hombre rico en todas las áreas, tenía finanzas, perdió sus hijas, eran bellas, su esposa incluso le dijo maldice a tu Dios, y fueron cosas bien duras. Lo explico de esta manera porque quizá este video lo va a ver alguien que no sabe la historia. Y en ese proceso él no negó a Dios, que era lo que Satanás quería. Para la gloria y la honra del Señor, él se mantuvo creyendo de que Dios le va a dar esa fortaleza, Dios le iba a ayudar en su creador. Pero fue un proceso que él tuvo que decir, de oída te había oído. O sea, él conoció en verdad quién fuese Dios. También tenemos en Jeremías un profeta muy mencionado que le dijo al Señor que era niño, porque es duro cuando Dios nos manda a hacer lo que Él quiere, porque pensamos, nos vemos como humanos, no sabiendo que Dios a través de nosotros. Y Él dijo que era niño, no porque era niño, realmente niño, sino Él se sentía incapaz de llevar a cabo lo que Dios quería, porque no era fácil lo que Dios estaba mandando a Jeremías. Era a hablarle al pueblo cosas que no le iban a gustar. Y nadie cae bien cuando tú hablas palabras que Dios te ha dicho de juicio, que van a venir, cosas que van a venir. Como seres humanos nos gusta que nos digan, te va a venir un carro, va a obtener algo material. Siempre nos gustan esas cosas. Entonces el profeta Jeremías no quería. Y dice en Jeremías 1:5, antes que te formé en el vientre, te conocí. Antes que lo formara en el vientre, qué precioso, ya lo conoció ahí adentro. Y antes que naciese, te santifiqué. Palabra poderosa. Te di por profeta de las naciones. Qué palabra más preciosa. Él no solo lo conoció, sino que lo santificó y lo dio por profeta a las naciones. Entonces quiero hablar un poquito de esto, porque el propósito de Dios desde siempre ha sido Él tener una relación estrecha con nosotros como seres humanos. Él nos creó con un propósito bueno. La palabra de Dios dice que todo fue perfecto en el huerto cuando creó el primer hombre, el huerto del Edén. Y todo estaba perfecto, todo estaba bien. Él quería tener esa comunión. Y aún sabemos ya la historia de que él pecó a través de Eva, lo hizo pecar, como fuera. Hubo el pecado, entró el pecado en el ser humano. Pero el ser humano fue creado con un propósito perfecto. Fue creado para que no muriera, fue creado para Dios gozarse, tener ese conocernos, tener esa comunicación. Y conocer no es que tú me digas, ok, conocer al Creador no es solamente si yo lo conozco como antes estuve hablando, yo conozco de la palabra, yo conozco al Señor. Conocer al Señor tiene que ser algo espiritual, profundo, íntimo, una intimidad con el Señor, porque si vemos cuando aquí Felipe, sabemos que sus discípulos, ellos andaban con Jesús. Nosotros creemos ahora por fe de que Él es el Hijo de Dios y que solo a través de Él, como dice la palabra, que nadie viene al Padre sino solo a través de Él, su Hijo Jesucristo. Pero ¿qué te quiero decir? Que tanto Felipe como en el verso anterior que le preguntan, el Señor estaba preparándolo a ellos. Porque Jesús tenía una intimidad y un cuidado, como Él dijo. En una ocasión le dijo, Padre, ninguno de los que me ha dado lo he perdido, sino solo el hijo de perdición. Hablaba aquí de Judas, el que lo entregó. Y Él le hacía saber las cosas. Él tenía esa intimidad
de amigo, como la palabra dice que Él es nuestro amigo. Pero es curioso que, ¿por qué toca el tema que nosotros como cristianos podemos tener años? Y en realidad, ¿estás seguro que conoces al Creador? ¿Estás seguro que tú conoces a tu Creador? No estoy hablando de ir al templo, de congregarte. Tampoco, no me vaya a malinterpretar. La palabra nos manda a congregarnos. No es que tú le hables a una persona solamente un día del Evangelio. ¿Qué es conocer al Creador? Ellos andaban con Él. Nosotros, como te dije, creemos por esa fe de que Él es Hijo de Dios y que Él vino y dio su vida por ti y por mí. Pero ellos podían tocarlo, ellos podían palparlo. Ellos comían con Él, ellos lo veían con sus ojos físicos. Nosotros ahora a través del Espíritu Santo lo vemos con nuestros ojos espirituales también. Pero ellos tuvieron esa ventaja. Entonces, ¿cómo es? Sabemos que en ese entonces el Espíritu Santo no había venido, el bautismo del Espíritu Santo no había venido, lo que sucedió en Hechos capítulo 2, pero ellos estaban con Él. Ellos veían lo que Jesús hacía, con ellos mismos los milagros que hacía. Entonces aquí, el verso 8 le dice Felipe, quiero volver a tocarlo, le dice Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ellos escucharon a Jesús muchas veces decir, yo no hablo lo que yo quiero, yo hablo lo que mi Padre, lo que he oído de mi Padre. Ellos estaban conscientes. Entonces aquí, ¿qué pasó? ¿Verdad? Es curioso. ¿Qué pasó? Que para tú conocer a alguien, un ejemplo muy simple, tú entras a una compañía a trabajar y tú puedes estar 10 años trabajando y tú no vas a conocer a tu jefe en sí tan profundo. Pero cuando tú te casas y a medida que tú te vas relacionando, vas teniendo esa comunicación, esa convivencia con tu esposo o con tu esposa, tú vas a conocer. Esa persona, si es el esposo, por ejemplo, supongamos, puede ser que venga de lejos y hable y esté a la distancia, pero ya a la distancia tú, al escuchar la voz, tú vas a saber que ese es tu esposo, que no es, tú no te vas a confundir con otro. ¿Qué te quiero decir? Que aún ellos andaban con Jesús, que aún ellos veían todas las cosas. Ellos le faltaba ese poquito de tener en sus corazones esa intimidad que necesitamos, ese creer, esa fe. Porque ¿por qué decirle? Muéstranos al Padre. Ellos sabían desde antes de que Jesús comenzara su ministerio. Habla en el Antiguo Testamento, en Isaías, dice la palabra de Dios. Isaías, gloria a Dios, bendito su nombre. Dice que hablaba de que Él venía, de que el Mesías, de que venía un Mesías y un niño se nos es dado. Habla la palabra de que Él venía. No obstante, el Juan dijo, Juan el Bautista, que Él venía a preparar el camino para aquel que era el que tenía que venir a morir prácticamente. Ellos sabían. Entonces, ¿cómo es que le hace la pregunta? Y mi punto en esta tarde es, estamos en pandemia, estamos en situaciones que se ven muy difíciles. Y no digo que no sea difícil, pero tú conoces en la mano de quién tú estás. Anda tantos años y en realidad es una pregunta que te la quiero dejar.
¿Conoces a tu Creador? ¿Conoce al que te salvó? ¿Al que te dio vida y vida en abundancia? Al que cuando no hay pan hay que darle gloria a Dios. Cuando hay pan hay que darle gloria a Dios. Si estás enfermo hay que darle gloria a Dios. Vemos al apóstol Pablo muy mencionado. Cuando él estaba en esa cárcel, que estaban presos y Silas, eran cepo, no era cárcel como ahora, muy precioso. Y dice la palabra de Dios que ellos cantaron alabanza. Y no es tan fácil estar en esa situación y cantar alabanza. Él estaba golpeado. Él estaba en unas condiciones que era para que estuviera tirado diciendo ya, yo no creo en Dios. Yo no creo que aún él hubiese creído antes de decir esa palabra. Más él cantaba alabanza. Porque él sabía dos cosas. Que si tenía, que le había llegado su tiempo para morir, él iba a estar en un mejor lugar. Porque la palabra de Dios ha dicho que él va a estar con nosotros aún más allá de la muerte. Y esa es la seguridad que te quiero recordar si eres hijo de Dios. Y si no conoces al Señor, te quiero invitar para que conozca a ese Dios que dice en su palabra que Él no va a estar solamente estando aquí en esta tierra, hablando en el término de lo humano, de lo físico, sino más allá de la muerte va a estar contigo cuando reconoces y aceptas al Señor Jesucristo como tu único Salvador. Pero nosotros como cristianos, ¿está confiando? Aún esté golpeado, aún esté en aflicciones, aún esté como esté, ¿te saldrá una alabanza? Déjame decirte que una vez yo estaba pasando una prueba muy difícil y no me salía alabanza y comencé a hacer así, esta expresión. Y Dios vio mi deseo. Y después de eso comenzaron a salir alabanza. Comenzó a salir ese agradecimiento después. Y de ahí yo vi la fortaleza que el Señor me dio. Entonces, conocer a tu Creador no es tan solo confesarlo, no es tan solo decir yo creo que Él es, sino creer en Él. Porque una cosa es creer en Él, creerle a Dios, y otra cosa es creerle a Él. Y esos son los momentos difíciles donde tú vas a tener que creerle a Dios, seguir creyéndole a Dios. Oraste, ayunaste, no viste nada. Seguir creyéndole a Dios porque Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. Todo lo puedo en Cristo. Dice la palabra que me fortalece. Filipenses 4:13, que es el logo de mi iglesia, Cristo Misionera. Y ¿qué te quiero decir? Que ellos, Felipe, le hace la pregunta y él le ha dado a conocer que él había venido del Padre, que él no había venido de sí mismo. Ellos tenían evidencia de dónde él había venido. Y el verso 9, rapidito, dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Porque la palabra de Dios dice que nadie puede ver a Dios humanamente y permanecer. Esta carne no puede, como te dije, uno de los significados de que Dios no conoce al hombre en su omnisciente. ¿Ok? Nuestra carne no resiste ver la presencia del Señor. Por eso Él se dio a conocer a través de su Hijo. Entonces le dice: por lo menos recuérdate que tengo tiempo contigo, caminando contigo. Dios es espíritu y hay que verlo a través del espíritu. El que le cree tiene que creer por fe y verlo en el espíritu. Entonces le dice que tanto tiempo que anda con él y no lo conoce. Lo que ya la explicación que di más antes. Dice el verso 10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, lo que te dije más adelante, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
a través de la palabra, como dice la palabra misma, la palabra es vida, la palabra es viva. Entonces las obras que Él necesita, que Jesús necesitaba que hacer aquí en la tierra, estaban siendo dirigidas por el Padre. En sí mismo, en Jesús, era el Padre mostrando lo divino. Porque sabemos que Él también era hombre, carne, vino a través al vientre de María, a través del Espíritu Santo, pero tenía la parte divina. Entonces, qué lindo es el Señor, porque como aún Él ya tenía años, como yo digo, porque le hace la pregunta, ya le explicó, le dice que la palabra que Él habla no la habla por sí mismo, que lo vean, que el Padre es en Él y Él en el Padre. Pero se lo dice con tanta delicadeza como el Señor hablaba. Dice el verso 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. O sea, tú me dices que eres hijo de Dios, que eres cristiano, y perdona si esto te va a caer mal, pero las obras que haga van a hablar más que el ver que tú llegues al templo. Lo voy a explicar bien porque no quiero que me malinterprete. Las obras que tú hagas van a hablar de ti mismo. Antes de esta pandemia, oh gloria a Dios, siento su prequerra maquica rabajeya. Recuerda la última vez que le hablaste a un alma. Recuerda la última vez que le dijiste a una persona, Cristo te ama. Te recuerda la última vez que le dijiste a alguien, Jesucristo vino a esta tierra. O se lo mostraste aún con una sonrisa. Y como dijo una ancianita hace muchos años, ella no sabía hablar el idioma, por si me quiere poner esa excusa. Y dijo, yo predico la palabra. Y dice, ¿cómo la predico? A quien encuentro en la calle, yo le digo, Jesus love you. So cute. Así explicaba esa ancianita. Jesus love you. Y ella dice, y personas venían a los caminos. Ella después buscaba quienes le explicaran. ¿Te recuerdas? Si a tu vecino, bendito sea el Señor, le hablaste de Dios. Sabe que yo meditando, y he meditado mucho, y creo que esto que está pasando nos está dando a nosotros los cristianos primeramente un escarmiento. Y como Dios es Dios, y si nosotros no hablamos la palabra, las piedras van a hablar, y como si nosotros no hacemos su trabajo, Él va a hacer que se haga. Pues ahora hay muchas, está habiendo un avivamiento, aunque sea por comunicación. Pero recuerda la última vez que tú mostraste al Creador. Si dice que tú lo conoces, era necesario antes de esta pandemia que tú hicieras saber quién es que está en ti, porque Jesús aquí dice, el que está en mí es el Padre. Y la palabra de Dios dice que cuando tú confiesas y cuando tú vives conforme a la palabra de Dios, el que está en ti es el mismo Dios en ti, a través de ti, y te usa a ti para que de lo que tú recibiste, como la palabra nos manda, ir a ser discípulos. Bendito Dios. ¿Te recuerdas la última vez que hablaste? Te quiero dejar eso. Y si no conoces de Dios, pues Dios es el único camino. Él es la verdad, Él es la vida, Él es todo en todo. Y quiero concluir con el 11 que dice, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras, como ya te dije. Créeme por las obras que he hecho.
Créeme por los muertos que se han estado muertos y se han levantado. Créeme por los que estaban cojos y andan caminando. Créeme, dice Jesús, por ese ciego que usó una técnica que quizá tú en este día no te la iba a dejar poner. Dice que usó de su saliva y puso en la tierra, la untó en el ciego, y el ciego abrió los ojos y pudo ver. Jesús, en el capítulo más adelante, Juan capítulo 13, ahí habla de que también le estaba hablando a su discípulo y haciéndole saber que ya había llegado su partida. Pero hay un verso que me impactó, donde Jesús habla, Juan 13, 3, y dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús vino con un propósito. Él cumplió su propósito. Nosotros somos un propósito. Él nos rescató a través de su sangre. Él no tenía que morir en la cruz del Calvario. Él no tenía que dar su vida. Tú tenías que dar tu vida. Yo tenía que dar mi vida. Amigo que me escucha, Él no tenía que dar su vida por ti. Él es la puerta. Y la dio por amor. Dios es amor. Y por amor dio a su Hijo unigénito. ¿Sería tú capaz de dar a lo único que tenga? No lo creo. Y Él dio su único Hijo. Y es para que nosotros nos enfoquemos en otra cosa que no sea como la palabra nos manda en Mateo. Y hacer discípulos a todas las naciones. No creo que quizá todos estuviéramos haciendo lo que Él quería. Él viene, su venida está cerca. Hermano que me escucha, perdón si te hablé de esta manera, pero es necesario que recapacitemos. Íbamos al templo y ¿qué estábamos haciendo en el templo? ¿Estábamos haciendo lo que Él quiere que yo haga? Esto es personal. Yo me estaría enfocando en lo que Él quiere que yo haga. Déjame decirte que cada uno de nosotros es de analizarnos. Pero en esta tarde es precioso ver como la palabra de Dios dice en Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Querido amigo que me escucha, si has escuchado esta pequeña prédica y en tu corazón está de entregar tu vida al Señor, pues te voy a pedir que cierres tus ojos y digas: Señor Jesucristo, Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco que no estoy bien delante de ti. Reconozco que si tú vinieras como la palabra manda, de que Jesús viene a buscar un pueblo que anda en santidad y que han entregado su vida a ti. Yo en esta tarde reconozco que he andado mal. Te pido perdón y recíbeme como tu hijo o como tu hija. Inscríbeme en el libro de la vida y que mi nombre no se borre más. Ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame a leer y a vivir tu palabra. Y ayúdame a buscar a dónde, cuando todo esto pase, congregarme para yo ser lleno y aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Si ha hecho esta oración, pues hazme saber. Y al final, ahí donde está la manito, tu presa. Y si le sirves al Señor, ahí
la manito también, présala, haciendo saber de que viste el video. Y si quiere hacerme saber algo, pues aquí estamos. Si hay necesidad de oración, para mí eso más que un placer. Yo vivo cuando oro, me encanta orar, y más por las necesidades. Y si ha visto este mensaje, es momento de recapacitar, es momento de darle la gloria al Señor y darle la honra que Él se merece, y hacer el propósito por el cual vinimos a esta tierra. Cada uno tiene un propósito, cada uno tiene un asignamiento. La palabra de Dios lo dice, que no todos somos un cuerpo en Cristo y no todos vamos a hacer la misma función. Entonces, estaba tú haciendo la función que el Señor quería, pero no es tarde, porque mientras estemos vivos todavía hay oportunidad. Mientras estemos en esta tierra todavía hay oportunidad. Es necesario recapacitar. Te quiero leer un versículo más. Dice en Filipenses 2:6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. No te aferres a los bienes que tiene, aunque es importante y son bien buenos. No te aferres al título el título, porque ahora vivimos por título. El evangelio se vive por posesión, por la posición que te den. No viva por la posición, porque Él no se aferró. Vuelvo y te leo este verso, y con eso me despido, y analízalo. Filipenses 2:6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. La gloria y la honra es para el Señor. Y un pedacito de la alabanza, si la asistente mía que me está ayudando pudiera ponerlo, con eso te dejo, para la gloria y la honra del Señor. Eso, mira. Like o le dejaron un like. Pues si te ha gustado, déjame un like ahora al terminar de verlo. Ha sido un placer, para la gloria y la honra del Señor, y hasta la vista. Nos vemos la próxima semana, con la ayuda del Señor.